Hoy vamos a hablar sobre la sentencia judicial, naturaleza, planos y estructura. ¿Qué es una sentencia judicial? Cuando hablamos de sentencia, no nos referimos solo a la resolución formal, hablamos del acto culminante del proceso judicial en el cual el Estado, a través del juez, imparte justicia. Para Chiovenda, la sentencia es la afirmación de la existencia o inexistencia de una voluntad concreta de la ley que garantiza un bien. Esta definición nos recuerda que el juez no crea derechos, sino que lo declara con autoridad. Por su parte, el doctor Jacinto Pallares señala que es el acto jurisdiccional mediante el cual se resuelven las cuestiones principales del juicio. En palabras simples, la sentencia es el instrumento mediante el cual el juez transforma el conflicto en solución, aplicando la ley a los hechos debatidos. Pero no toda sentencia es automática, porque como se dice con acierto, sentenciar no es conocer, sino valorar. Todo juez al sentenciar realiza un proceso intelectual complejo, pero que puede representarse como un silogismo jurídico. Este silogismo jurídico se compone de tres partes fundamentales. Premisa mayor, que es la norma general aplicable, es decir, la ley. La premisa menor, los hechos probados en el caso concreto. Y la conclusión es la consecuencia jurídica que surge de aplicar la norma a los hechos. Por ejemplo, la premisa mayor, toda persona tiene derecho a ser juzgada por la autoridad competente conforme al debido proceso. La premisa menor sería el ciudadano fue juzgado por un tribunal sin jurisdicción. La conclusión sería este proceso es nulo por violación del debido proceso. Este razonamiento realizado no es solamente mecánico, el juez debe elegir entre varias normas vigentes cuál es la más adecuada para garantizar un fallo justo. Esto requiere no solamente de técnica, sino de ética y de discernimiento. De allí que este plano lógico de la sentencia no solamente sea una fórmula, sino una expresión concreta de raciocinio judicial. En palabras del doctor Montero Arroca, la sentencia es la aplicación de la norma a los casos controvertidos a través del sistema lógico de premisa. Este plano lógico da validez y solidez y sobre todo legitimidad a la sentencia. Es la columna vertebral del razonamiento judicial. Las sentencias no son uniformes, su clasificación responde a la naturaleza del efecto jurídico que genera. Es necesario comprender que el tipo de sentencia condiciona sus efectos y alcances. Entre esta clasificación vamos a ver las sentencias declarativas. Estas sentencias no imponen ni modifican una conducta, sino que se limitan a conocer, a reconocer o declarar la existencia o inexistencia de un hecho o situación jurídica. Por ejemplo, una sentencia que declara la filiación entre padre e hijo. No son ejecutables por sí mismas, pero aclaran un estado jurídico. Las sentencias constitutivas, estas crean, modifican, extinguen una relación jurídica. Por ejemplo, una sentencia de divorcio, su eficacia es hacia el futuro y su fuerza jurídica transforma la realidad legal preexistente. Las sentencias de condena, también conocidas como sentencias de prestación. Estas reconocen un derecho, ordenan el cumplimiento de una obligación, pueden imponer al condenado un deber de hacer, no hacer, dar o no dar algo. Son las más comunes en la práctica judicial. Esta clasificación expuesta tiene implicaciones directas para la ejecución de las decisiones judiciales y el cumplimiento de los derechos y la seguridad jurídica de los ciudadanos. Una sentencia se construye desde varias dimensiones.
Se trata de un acto complejo en el que confluyen distintos planos que el juez debe articular con rigor, coherencia y legitimidad. Estos planos de la sentencia constituyen un entramado lógico, normativo, fáctico, lingüístico y valorativo del fallo judicial. Vamos ahora a nombrarlos brevemente y después los vamos a explicar y desarrollar cada uno con detalle. Primero tenemos el plano lógico, donde se estructura el razonamiento judicial a través del silogismo. Aquí se decide si el juez razona con coherencia formal. El plano normativo determina qué normas jurídicas se van a aplicar al caso. Implica un proceso de interpretación y jerarquización normativa. Posteriormente viene el plano fáctico, involucra el análisis y fijación de los hechos probados. Aquí se valora la prueba y se selecciona lo que jurídicamente importa. El plano lingüístico tiene que ver con la redacción de la sentencia, en este caso la claridad, la precisión, el estilo jurídico. La sentencia también comunica. Y el plano axiológico, que se relaciona con los valores jurídicos que sustentan esta decisión, incluye la justicia, equidad, seguridad jurídica, entre otros. Es indispensable que la sentencia tenga una integridad estructural y sustantiva en cada uno de estos planos que la conforman. Ahora vamos a explicar el plano lógico de la sentencia, que representa el esqueleto racional que sostiene toda decisión judicial. En él, el juez emplea el silogismo jurídico que vimos anteriormente, utilizando una premisa mayor que siempre es la norma general aplicable, una premisa menor, los hechos debidamente probados y una conclusión que es la solución jurídica al caso en concreto. Este plano garantiza que el fallo no sea producto de un capricho o una intención del juzgador, sino un razonamiento lógico fundamentado y deducido con precisión. La lógica judicial no opera en el vacío, está sujeto tanto a la verdad de los hechos como a la verdad del derecho. De ahí que se afirme que la sentencia debe ser consecuencia necesaria del enlace lógico entre hechos y derechos. Un fallo carente de lógica interna es un fallo débil, incluso se invoca normas y menciona pruebas. El juez debe razonar para convencer, no solo para decidir, y la lógica es el instrumento por excelencia de la convicción jurídica. Por su parte, el plano normativo, también conocido como regulatorio, se refiere al conjunto de normas jurídicas que el juez debe identificar, interpretar y aplicar para resolver el conflicto. En este plano, el juez debe responder a preguntas claves como: ¿qué normas rigen el caso? ¿Están vigentes? ¿Cuál es su jerarquía? ¿Cómo se relacionan entre sí? El juez debe desarrollar no solo la ley escrita, sino otras fuentes de derecho como la Constitución, los tratados internacionales, leyes ordinarias y especiales, jurisprudencia precedentes, la costumbre, si es clara y reiterada, y la doctrina como fuente auxiliar. Aquí no basta solo citar artículos, la sentencia debe justificar por qué se aplican estas normas y cómo conducen a la solución adoptada. Cuando una sentencia está bien fundada normativamente, brinda seguridad jurídica y permite control por las instancias superiores. Al final, el plano normativo no solo identifica la norma, sino argumenta jurídicamente su pertinencia y alcance. Por su parte, el plano fáctico de la sentencia constituye el análisis y fijación y valoración de los hechos del caso, un componente indispensable para cualquier decisión judicial. Este plano implica 3 etapas fundamentales: la presentación de los hechos, la actividad probatoria y la fijación definitiva de los hechos jurídicamente relevantes. En la presentación de los hechos, el juez resume las posiciones de las partes y el contexto del litigio. Aquí se expone lo alegado y lo
controvertido en el proceso. La actividad probatoria se valora cada medio de prueba presentado. Se verifica su fiabilidad y pertinencia. Se determina qué hechos han quedado debidamente probados. Y la fijación definitiva de los hechos jurídicamente relevantes, el juez selecciona cuáles hechos tienen efecto jurídico y sobre todo en qué basa su razonamiento. El juicio fáctico es la base sobre el cual se construyen las premisas del silogismo jurídico. Una sentencia que no distingue entre hechos probados y hechos no probados carece de fuerza decisoria y viola el principio de motivación. Por su parte, el plano axiológico de la sentencia tiene que ver con el lenguaje que el juez utiliza para redactar la sentencia. Aunque a veces es subestimado este plano, es muy importante para lograr la claridad, coherencia y autoridad en la decisión. La axiología jurídica es la rama de la filosofía del derecho que estudia los valores como justicia, equidad, libertad, seguridad jurídica, entre otros. En este plano, el juez no solo aplica la norma, sino que interpreta y valora su alcance según los fines de derecho. El análisis axiológico implica 5 niveles interrelacionados. Interpretar la norma aplicable a los hechos, determinar los hechos que condicionan el derecho reclamado, verificar que la norma pertenezca y esté vigente al ordenamiento jurídico, integrar hechos y derechos con la base de principios superiores y decidir a través del silogismo jurídico en consonancia con los valores constitucionales. En este sentido, el juez debe interpretar activamente el derecho, no será un autómata de la ley. La sentencia debe ser jurídicamente correcta, pero también debe ser justa, razonable, siempre dentro del marco normativo. Toda sentencia judicial también es un reflejo de la persona que la dicta. Más allá del derecho positivo, la labor de juzgar involucra la dimensión ideológica y filosófica inevitable. El juez no es neutral en sus valores, aunque sí debe ser imparcial en su función. Su interpretación está influida por su formación, su ética y su visión del derecho. Aunque el fallo sea un acto del Estado, la sentencia es una obra intelectual y moral del juez. Esto implica aplicar la ley sin dejar a un lado el contexto humano del caso, reconocer que juzgar no es repetir la norma, sino comprender y resolver el conflicto real, tener consecuencias de que toda decisión tiene un impacto social más allá del expediente. Entonces, sentenciar es interpretar el derecho desde la inteligencia, la experiencia y la conciencia moral. El juez es el último guardián de la justicia, no es solo un ejecutador del código. Por ello, la sentencia como acto de creación jurídica debe estar revestida de lógica, legitimidad y humanidad. En la práctica judicial panameña, la sentencia no posee una macroestructura rígida y uniforme, pero existen elementos esenciales que toda decisión debe contener para cumplir con su función jurídica. Primero tenemos la parte expositiva, los llamados vistos. Allí se identifica el tribunal y las partes, el tipo de proceso, el objeto de la litis, se exponen los hechos relevantes, actos procesales, fechas clave y se enuncia la pretensión y la contestación. Posteriormente, la parte considerativa, los considerandos. Allí va la fundamentación jurídica, norma, jurisprudencia y doctrina, la valoración de la prueba y los hechos probados, el razonamiento lógico que une a los hechos y el derecho, y finalmente la parte resolutiva o
dispositiva que contiene la decisión final. Se concede, se niega lo solicitado, se determina la ejecución, la condena, las costas, las multas, los plazos, se ordena el archivo, las comunicaciones o los efectos posteriores. Esta estructura básica de la sentencia pues refleja la trilogía del juicio, los hechos, derechos y la decisión. La ausencia de cualquiera de estas partes vulnera principios procesales esenciales y fundamentales del proceso como la congruencia, la motivación y la seguridad jurídica.